Bien, en este video vamos a hablar sobre lo que son las derivadas parciales. Este es un concepto que entra dentro de las funciones de varias variables. Dice, para una función de dos variables f de x, y, se pueden calcular dos derivadas, uno con la variable x y otra con la variable y. Se llaman derivadas parciales porque no se deriva toda la función, sino solo lo correspondiente en una variable seleccionada. Es evidente que para funciones con más variables existen n derivadas diferentes, una por cada variable. Si tenemos una función de dos variables, la derivada parcial con respecto de x en un punto se define como esta pequeña expresión, es el límite cuando el incremento de x tiende a 0, de f, donde x0 se le suma el incremento, coma y0, menos f de x0 y y0, todo dividido entre el incremento de x. Todo esto es un proceso análogo a como se hacía en una variable. De igual manera definimos el de la derivada parcial con respecto de y. ¿Ok? Son completamente análogos. Y en general podemos definir para una función con n variables su derivada parcial con respecto a la iésima, que sería la que seleccionamos, su iésima variable en un punto. x1, 0, x2, 0, xn, 0. Esto significa que es la variable x1 y el punto fijo que generalmente le ponemos el 0 para ver que es fijo. x2, variable 2, fijo en un punto, en un valor que me dan. xn, la última variable, fijo en un punto que me dan. Esto de aquí son la manera correcta de denotarlo y de expresarlo. Sin embargo, nos vamos a ir directamente a la manera práctica de calcularlas. De una manera análoga al caso de una variable, y aquí les puse un ejemplo súper desglosado, para una variable nosotros ya sabemos que el 1 al momento de derivarse se tiene que convertir en 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Y el x cuadrada corresponde a la fórmula de las potencias que dice x a alguna potencia se convierte en n multiplicado por x a la n menos 1. Esto es una fórmula básica de derivación. Como la n vale 2, entonces aquí obtenemos esta expresión de aquí. Las derivadas en general me tienen que dar un valor. Aquí me están diciendo, ¿sabes qué? Vas a trabajar en el punto donde x0 vale 2. Ah, bueno, entonces yo tengo mi función, el punto, y esto de aquí lo llamamos función derivada. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Ah, pues mezclamos la información. La función derivada es 2x, pero la x, el valor que se le tiene que dar es 2. Ah, bueno, evaluamos. 2 por 2 que vale es igual a 4. Entonces, la derivada de esta función en este punto tiene el valor de 4. Que no se nos olvide que las derivadas van en puntos. Pero la parte más importante es considerar que si se quiere derivar con respecto a una variable en específico, todas las demás variables, para el caso de varias variables, deben de ser tratadas como constantes. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno. Aquí significa que nosotros vamos a tener dos posibles derivadas. Vamos a poder derivar con la letra X y vamos a poder derivar con la letra Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno. Primero que nada, yo decido con cuál voy a trabajar. Primero voy a trabajar con la variable x. Entonces, lo primero que me tienen que decir, o lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tenemos que considerar, es que la y es una constante. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar con la x. Entonces, ¿qué significa que la y sea constante? Pues que vale 1, que vale 5. En general sí es cierto que no vale eso, pero así me lo voy a imaginar. Entonces yo tengo todo el derecho de imaginármelo como el ejercicio pasado, x cuadrada más 1. Y de este ya sabemos que su derivada es 2x. Ah, bueno, entonces la derivada es 2x. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera evaluar? Ah, bueno, nada más aquí la diferencia es que hay dos valores. x0 vale 2, o la x vale 2, y y0, que sería la y, vale 1. Pero la y no se utiliza porque ya no aparece y no tiene nada de malo. Simplemente evaluamos 2 por 2, que vale la x, me da 4. Aquí está mi resultado. Entonces el valor numérico de la derivada es 4. Esto fue para la derivada con respecto de x. Sin embargo, cuando yo decido para la derivada con respecto de y,
A pesar de que el proceso es análogo, pues cambia un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que nada, nos tenemos que hacer al revés. La que va a ser constante es la X. ¿Qué significa? Que pues la X vale cualquier cosa. 1, 2, 5, 7. Me lo voy a imaginar como 1. Pero está al cuadrado. No hay bronca. No deja de ser constante. Simplemente toma otro valor. 1 al cuadrado. Bueno, en este caso sería 1. Así sería la función. Yo tengo que recordar que cuando tengo la derivada de la letra solita se convierte en 1. Y tenemos que recordar que no importa qué letra, las fórmulas son análogas. Entonces, si yo voy a trabajar con y, la derivada de y es 1. Y del mismo modo el anterior, el 1 se tiene que convertir en 0 cuando se deriva. El 1 se convierte en 0 y la y se convierte en 1. Entonces la derivada parcial de f con respecto de y vale 1. ¿Qué pasa cuando queremos evaluar? X vale 2, y vale 1, pero esta función pues nada más dice 1. No me importa cuánto vale X, no me importa cuánto vale Y, directamente la respuesta es 1. Esto por la naturaleza de la función. No en todos los casos va a pasar. Aquí el comentario más importante es que debemos ver que vamos a volver a usar las mismas reglas básicas de derivación de siempre, con la diferencia que la letra que a mí no me interese trabajar tiene que ser considerada como una constante. Esa es la clave y el secreto para derivar de manera parcial. ¿Ok? Bien, entonces, eso va a ser todo por este video y el siguiente video lo voy a utilizar específicamente para realizar más ejemplos. Entonces nos vemos.